Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Finca Don Juan, mi nombre es Jorge y hoy vamos a hacer el video de toda la semana y le toca a la calabaza. Bueno, de calabaza se puede hablar de un montón de variedades, muchísimas. Yo voy a mostrar las que cultivo, las que cultivamos más comúnmente acá en Argentina. Tenemos la de cuello largo, las moschata, como en el caso de acá que voy a mostrar mis últimas calabacitas que estoy teniendo y vamos a seguir hablando. Esta sería una de las últimas calabazas, que esta sería la moschata. Esta es un poco chiquita, pero vienen bastante grandes. Tenemos de estas variedades así que son anaranjadas, lo último. Generalmente la calabaza es la que consumimos ya en estado maduro. También hay algunas que la usamos como ornamentales. Acá en Argentina las ornamentales, por ejemplo como el porongo, hacemos el típico mate, que esto es una calabaza. Pueden ser calabacitas chiquitas que maduran de forma chiquitita, como también puede ser el cuello de la calabaza grande, que es este, y se hacen estos envases que nosotros le llamamos mate y que es el que consumimos en Argentina. La calabaza es originaria, es antiquísima, se la conoce desde por lo menos 10.000 años. Es originaria de América, es de Mesoamérica, lo que es México, Guatemala y toda esa zona, que ahí hay muchos que le llaman, hay variedades que le llaman ayote, hay varias clases que, por ejemplo, nosotros muchos a esos nombres no los conocemos porque estamos lejos. En México, en El Salvador, le llaman pipán, en algunas variedades de estas calabazas. Hablo un poco por comentarios de otros, no por mis conocimientos. Acá nosotros trabajamos, en el caso de esta, la variedad de esta moschata. Las de cuello largo, como dije, esas son las variedades que trabajamos. Bueno, vamos a corrernos un poquitito para allá y vamos a seguir hablando de los beneficios y los nutrientes de la calabaza. Bueno, continuamos con los nutrientes y beneficios. Las vitaminas que posee es en el grupo B, la calabaza, son la tiamina, la piroxina, la niacina, ácido fólico, el pantoténico, y contiene también vitaminas A y vitamina C. Contiene minerales como el fósforo, el potasio, el cobre, calcio y también contiene fibra. Previene las cataratas, es muy bueno para prevenir problemas de la vista, porque mejora la degeneración muscular de nuestro cuerpo. Como nuestros ojos son músculos, es importantísimo consumir calabaza durante toda nuestra vida para prevenir estas cosas. Te mantiene satisfecho, o sea, la sensación de estar satisfecho, y eso se utiliza mucho en dietas porque comemos menos, tenemos menos sensación de volver a alimentarnos, y eso es buenísimo para las dietas porque hace que nuestro cuerpo, que no consumamos por consumir, que nosotros los humanos estamos muy acostumbrados a comer por comer, no comer para alimentarnos. Mejora el sistema inmune, que eso es importante hoy porque al mejorar el sistema inmune previene de infecciones, virus y mejora un montón de cosas de lo que hoy estamos necesitando por lo que estamos viviendo por estos virus que nos están atacando. El color naranja de la calabaza demuestra el alto contenido de betacarotenos. El betacaroteno en nuestro cuerpo se transforma en vitamina A. Por ese motivo previene tanto a la vista, pero también esto hace que mejora la piel. Se puede hacer mascarillas de calabaza, que se usa mucho eso y es muy bueno, te previene un montón de enfermedades en la piel, cutáneas, que son súper beneficiosas. Así que en los beneficios y en los nutrientes son espectaculares. Es recomendable para diabéticos. Es muy recomendable para diabéticos porque mejora la tolerancia de la glucosa en nuestro cuerpo. Entonces es genial. Previene cánceres de pulmón y de próstata. Así que es buenísima. ¿Cuándo se cultiva? Se cultiva en primavera. Yo en mi caso la cultivo en el mes de septiembre, en el mes de noviembre y en el mes de enero. Entonces cosecho calabaza, porque la calabaza te demora
4 meses, desde que vos plantás la semilla, demora 4 meses en empezar a tener los primeros frutos maduros. Entonces, de esa forma, yo plantándola en septiembre tengo 3 cosechas en el año y la última parte la estoy teniendo en el mes de mayo, como estamos ahora. A finales o entre mitad de mayo en adelante tenemos, como ya mostré, la calabacita. Siempre se cultivan, el que tiene mucho espacio lo hace en hileras y tiene que haber una separación entre planta y planta de por lo menos 1,5 metros. Y las hileras tienen que estar separadas no menos de 2 metros de distancia, porque la calabaza se desparrama y ocupa un montón de lugar. Para aquellos que plantan en la ciudad, la calabaza la pueden hacer trepar, no es una gran trepadora, pero sí la podés hacer ir por donde quieras. O sea, si es por arriba de un techo lo podés hacer, si tenés una pared y le pones algo, las guías van a trepar y van a seguir poniendo calabaza. El problema es que cuando usás calabazas de tamaños muy grandes, como las de cuello largo, son pesadas y te van a quebrar la planta. Se cultiva de forma directa. La semilla la cultivás en el lugar donde la vayas a plantar. No se trasplanta, no necesariamente la tenés que trasplantar. Si la cultivás en maceta, la maceta no puede ser de menos de 50 litros o por lo menos, con una profundidad de unos 30 centímetros a 40 centímetros de tierra. Necesita mucho espacio de raíces porque al ser una planta muy larga va a necesitar absorber mucha cantidad de agua. Si vos tenés un espacio más reducido, se te deshidratan las hojas y eso en verano es malísimo. Así que vamos a hablar de las enfermedades ahora de la calabaza. Las enfermedades más comunes, los insectos que más las atacan son los caracoles, las babosas, el bicho negro y el escarabajo del pepino. Los hongos la atacan el oidio y el mildiu y también el virus del mosaico. El oidio, en el caso de la que yo estuve mostrando recién, que las hojas tenían como unas pintitas blancas, ese es el oidio. En esta época de marzo en adelante es muy normal tener oidio en las plantas de calabaza y se te van a ir muriendo porque el hongo las va a ir matando. Ya son las últimas y es la última etapa. Las demás enfermedades como el mildiu y eso hay que tratar de prevenirlas porque son complicadas y te matan. Las babosas y los caracoles son muy comunes, ya todos sabemos de qué manera controlarlo y si no haremos otro video cómo controlar esas cosas. Así que bueno, mitos sobre la calabaza realmente no tengo, esta vez no tenemos mucho de qué hablar. Me olvidé de hablar de en qué luna cultivarla. Lo tenés que cultivar en la luna nueva y te van a hacer en las finales de la cuarto creciente o principio de la luna llena, que es lo ideal. Así que bueno, si te gustó el video, dame like, suscríbete al canal y te espero en próximos videos. Chao, chao.